¿Alguna vez has descubierto que todo lo que creías saber era una mentira construida por amor? Rodrigo pensaba que su matrimonio había muerto por desamor, por frialdad, por la distancia inevitable del tiempo. Pero en su última noche, juntos antes de firmar el divorcio, encontró frascos de medicamentos escondidos y un diario que revelaba una verdad devastadora. Elena no dejó de amarlo. Ella se estaba muriendo de cáncer y lo alejó deliberadamente para liberarlo del sufrimiento. Por 2 años y medio, ella soportó quimioterapia sola, vendió sus joyas en secreto, fabricó peleas para que él la odiara y rehiciese su vida sin culpa. Incluso abortó a su hija no nacida para ganar más tiempo con él. Esta es la historia de un amor tan profundo que se disfrazó de odio para proteger, de un hombre que casi perdió todo por estar ciego en su propia vida, de una mujer que enfrentó la muerte con valentía silenciosa que nadie vio, y de los últimos meses juntos, donde finalmente aprendieron a amar sin secretos, sin orgullo, sin tiempo que desperdiciar. Es una historia que te preguntará: ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Elena? ¿Habrías alejado a quien amas para protegerlo del dolor? ¿Y tú, en el lugar de Rodrigo, habrías perdonado la mentira cuando era demasiado tarde? Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre el amor verdadero y el sacrificio, por favor compártela, dale like, suscríbete al canal Historias Asombrosas y Sorprendentes. Y cuéntanos en los comentarios: ¿qué habrías hecho diferente? Porque las mejores historias no son las que tienen finales felices, sino las que nos enseñan a vivir mientras todavía podemos. Rodrigo detuvo el auto frente al edificio y sus manos temblaron sobre el volante gastado. La última vez que cruzó esa puerta fue hace 3 meses cargando 2 maletas apresuradamente. Ahora volvía para una cena de despedida antes de firmar el divorcio mañana por la tarde. El portero lo saludó con lástima evidente y Rodrigo fingió una sonrisa mientras subía las escaleras. Cada escalón parecía más pesado que el anterior, cargado con 15 años de recuerdos compartidos juntos. Elena abrió la puerta antes de que tocara, y Rodrigo sintió el aire abandonar sus pulmones completamente. Ella estaba más delgada, mucho más delgada, con ojeras profundas que el maquillaje no ocultaba totalmente. Su cabello castaño, antes abundante hasta la cintura, ahora llegaba apenas hasta los hombros frágiles. Rodrigo quiso preguntarle si estaba enferma, pero ella lo saludó con frialdad educada y distante. El departamento olía a lavanda y tomillo, exactamente como cuando vivían juntos allí antes. Pero algo fundamental había cambiado en el ambiente. Una tristeza invisible flotaba entre las paredes. Las fotografías de su boda seguían colgadas en la sala y eso lo sorprendió profundamente. Él había asumido que Elena las habría quitado hacía tiempo, borrando todo rastro suyo. Sobre la mesa del comedor había 2 platos de talavera poblana decorados con flores azules. Elena había preparado mole poblano, su platillo favorito, el que cocinaba en ocasiones especiales siempre. Rodrigo sintió un nudo apretarse en su garganta, porque este gesto no tenía ningún sentido. ¿Por qué preparar su comida favorita si mañana firmarían papeles que terminarían todo para siempre? Se sentaron en silencio incómodo, y Rodrigo notó que Elena apenas probaba la comida preparada. Ella empujaba el arroz de un lado a otro con el tenedor plateado nerviosamente. Sus manos temblaban ligeramente y Rodrigo se preguntó si era por nerviosismo o algo más. Intentó iniciar conversación sobre el clima, pero las palabras sonaban huecas y artificiales entre ambos. Elena mencionó que había vendido el auto que compartían, y Rodrigo asintió sin comprender realmente. Necesitaba el dinero urgentemente, explicó ella con voz quebrada, que intentaba disimular sin lograrlo. De pronto, Elena se puso de pie bruscamente y su rostro palideció como papel mojado. Se tambaleó hacia el baño mientras Rodrigo saltaba de su silla, alarmado por su condición. Escuchó arcadas detrás de la puerta cerrada y su corazón comenzó a latir descontroladamente.
Cuando ella no respondió a sus llamados insistentes, Rodrigo abrió la puerta con fuerza. Elena estaba arrodillada frente al inodoro, aferrándose al lavabo con dedos blancos por la presión. En el botiquín abierto, Rodrigo vio frascos de medicamentos con nombres que no reconocía inmediatamente: oxicodona, metoclopramida, morfina, palabras que perforaron su mente como agujas filosas y dolorosas. Elena lo vio mirando los frascos y cerró el botiquín con un golpe seco rápido. «Estoy bien, solo cansada del trabajo», mintió ella limpiándose la boca con papel higiénico. Rodrigo sabía que mentía porque la conocía desde hacía 17 años completos de vida juntos. La ayudó a levantarse y Elena se apoyó en él más tiempo del necesario. Su cuerpo se sentía frágil, como si sus huesos fueran de cristal delgado. Volvieron a la mesa, pero Rodrigo ya no podía concentrarse en la comida fría. «¿Qué está pasando, Elena?», preguntó él con voz temblorosa llena de preocupación genuina y miedo. «Nada que te importe ya», respondió ella con dureza que sonaba completamente ensayada y forzada. «Mañana firmamos y cada quien sigue su camino sin ataduras ni obligaciones hacia el otro». Pero sus ojos cafés contaban una historia completamente diferente. Una historia de dolor profundo acumulado. Rodrigo vio lágrimas brillar en sus pestañas, aunque ella parpadeaba furiosamente para contenerlas siempre. «No puedo dejarte así», dijo él tocando su mano fría sobre la mesa de madera oscura. Elena retiró la mano como si el contacto quemara su piel desnuda y vulnerable ahora. «Debes irte, Rodrigo. Fue un error invitarte», susurró ella mirando hacia la ventana oscura afuera. Afuera comenzaba a llover suavemente y las gotas golpeaban el vidrio con ritmo melancólico constante. Rodrigo se levantó, pero sus piernas no obedecieron la orden de caminar hacia la salida. Algo en su interior le gritaba que no podía abandonarla en este estado frágil. «Voy a quedarme esta noche», declaró él con firmeza que no había mostrado en meses. Elena negó con la cabeza débilmente, pero no tuvo fuerzas para discutir más largo tiempo. Se dejó caer en el sofá gris y cerró los ojos exhausta, completamente derrotada. Rodrigo la cubrió con una cobija de lana tejida por la abuela de Elena. La observó respirar irregularmente y sintió terror genuino recorrer cada nervio de su cuerpo entero. ¿Qué secreto tan terrible estaba ocultando la mujer que una vez prometió amarlo siempre? ¿Por qué había medicamentos para dolor severo en su botiquín si solo estaba cansada? Las preguntas se multiplicaban en su mente como grietas expandiéndose en vidrio bajo presión. Rodrigo se sentó en el sillón individual y decidió que no dormiría esta noche. Necesitaba vigilarla, protegerla, entender que estaba destruyendo a la mujer que todavía amaba profundamente. El reloj de pared marcaba las 11:20, mientras la lluvia arreciaba afuera. Elena murmuró algo en sueños, y Rodrigo se inclinó para escuchar las palabras ininteligibles. «Perdóname», susurró ella repetidamente entre sollozos inconscientes que partían el alma en fragmentos diminutos. Rodrigo sintió lágrimas rodar por sus propias mejillas mientras la observaba sufrir en silencio. Mañana no firmaría ningún divorcio hasta obtener respuestas honestas y completas sobre su condición. Algo terrible estaba pasando, y él había estado demasiado ciego para verlo antes claramente. Esa noche, en ese departamento lleno de fantasmas del pasado, Rodrigo comenzó a descubrir que el amor verdadero no termina con papeles firmados ni decisiones legales apresuradas. Descubrir que a veces la distancia es un acto de amor desesperado y doloroso. Descubrir que estaba a punto de perder lo único que realmente importaba en su vida. Y descubrir que quizás, solo quizás, ya era demasiado tarde para salvar lo perdido. La noche se extendía larga y oscura frente a él como un abismo sin fondo. Pero Rodrigo Méndez no se movería de ese sillón hasta que amaneciera finalmente otra vez. La madrugada llegó con el canto de un gallo lejano y Rodrigo aún permanecía despierto. Elena dormía inquieta en el sofá. Su respiración irregular rompía el silencio de la sala. Rodrigo observaba cada movimiento sutil de su pecho, subiendo y bajando
con dificultad evidente notable. A las 3 de la mañana, ella había gemido de dolor sin despertar completamente. Él había considerado llamar una ambulancia, pero temía que Elena lo odiara por entrometerse. Las sombras danzaban en las paredes blancas, creando figuras fantasmagóricas que lo perturbaban profundamente, inquietándolo. Se levantó sigiloso y caminó hacia la cocina buscando café para mantener la vigilia continua. El piso de cerámica fría bajo sus pies, descalzos, lo ancló a la realidad presente. Mientras esperaba que el agua hirviera, sus ojos vagaron hacia el pequeño estudio de Elena. La puerta estaba entreabierta y una curiosidad insoportable lo invadió contra su mejor juicio. Entró con pasos cuidadosos, evitando que las tablas de madera crujieran bajo su peso. El escritorio de nogal tallado estaba cubierto de papeles desordenados y facturas médicas apiladas. Rodrigo encendió la lámpara de escritorio y la luz amarilla reveló un caos organizado extraño. Había recibos del Hospital Ángeles del Pedregal con fechas de hace 2 años. Exactamente, facturas por quimioterapia, radioterapia, consultas oncológicas, palabras que golpearon su estómago brutalmente sin piedad. Sus manos temblaron al tomar un sobremanila grueso que decía resultados, biopsia claramente. Antes de abrirlo, notó un cuaderno de piel café escondido bajo una pila de revistas. Lo sacó con cuidado extremo y reconoció la letra delicada de Elena en la portada. Diario privado estaba escrito con pluma azul oscura ligeramente desvanecida por el tiempo. Rodrigo sabía que no debía leerlo, pero la desesperación superó cualquier código de ética. Abrió la primera página y la fecha lo golpeó como un puñetazo directo a 3 años atrás. Rodrigo trabaja cada vez más tarde. Cenamos juntos solo 2 veces. Esta semana completa, sintió culpa correr por sus venas como veneno lento, mientras continuaba leyendo las entradas. Hoy cumplimos 13 años de casados. Él lo olvidó completamente otra vez este año. A las páginas revelaban una soledad profunda que él nunca había notado viviendo a su lado. Saltó varios meses y encontró una entrada fechada exactamente 2 años y medio atrás. El doctor Herrera me llamó hoy. Los resultados confirmaron el diagnóstico peor de todos posibles a Rodrigo. Sintió que el piso se movía bajo sus pies mientras leía temblando incontrolablemente. Cáncer de páncreas, estadio 4. Me quedan entre 6 y 12 meses, según su experiencia. Lágrimas cayeron sobre el papel amarillento, manchando las palabras escritas con dolor y valentía. No puedo decirle a Rodrigo. Ya perdió suficiente cuando murió su padre el año pasado. Ansi sabe que estoy muriendo, se quedará por obligación. No por amor verdadero real, prefiero que me odie y rehaga su vida antes que verlo convertirse en mí. Enfermero. En la siguiente entrada describía su plan para alejarlo gradualmente, sin levantar sospechas inmediatas aparentes. Peleas fabricadas, frialdad calculada, mentiras sobre no amarlo más para protegerlo del sufrimiento inevitable. Rodrigo leyó página tras página, descubriendo el sacrificio más doloroso que alguien hizo por él. Elena había destruido su matrimonio intencionalmente para liberarlo de una muerte anunciada y cercana. ¿Qué fue ese ruido? La voz de Elena lo sobresaltó desde la puerta del estudio. Él giró bruscamente con el diario todavía en sus manos, temblorosas, acusadoras y evidentes. Elena estaba pálida como la cera derretida, apoyándose en el marco de la puerta. Sus ojos se llenaron de horror al ver que Rodrigo sostenía su diario abierto claramente. No tenías derecho, susurró ella con voz rota, caminando tambaleante hacia él, acercándose peligrosamente. Elena, dijo Rodrigo sintiendo que su voz se quebraba en 1000 pedazos diminutos irreparables. ¿Cuánto tiempo llevas muriendo sin decirme nada importante?, preguntó él con furia y dolor mezclados. Ella se desplomó en la silla del escritorio, como si sus piernas no pudieran sostenerla. 2 años y medio, confesó finalmente cerrando los ojos, derrotada completamente, sin fuerzas restantes. Rodrigo sintió que el mundo colapsaba a su alrededor en cámara lenta, terrible, dolorosa. ¿Por qué, Elena?
¿por qué, Elena? ¿Por qué me mentiste sobre todo durante tanto tiempo inexplicable e imperdonable? Porque te amo demasiado para verte sufrir viéndome morir lentamente día tras día, respondió llorando. Las palabras flotaron en el aire cargadas de una verdad devastadora que él no anticipó. Imágenes del pasado inundaron su mente, Elena riendo en su boda bajo el arco de flores. Elena embarazada, pintando la habitación del bebé que nunca llegó después del aborto espontáneo traumático. Elena cocinando en domingo mientras él leía el periódico sin prestarle atención merecida y necesaria. Elena durmiendo a su lado cada noche durante 15 años que él dio por sentado. ¿Cuántas señales había ignorado por estar obsesionado con ascender en la firma de arquitectura? Rodrigo se arrodilló frente a ella tomando sus manos frías y huesudas entre las suyas. «Debiste confiar en mí», susurró él con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas sin control. «Lo sé», admitió Elena acariciando su rostro con ternura que no mostraba en meses largos. «Pero era más fácil que me odiaras a verme convertir en un esqueleto lentamente. Los quimioterapias me quitaron el cabello 3 veces ya durante estos meses de tratamiento infernal. Vomitaba sangre después de cada sesión, y no quería que me vieras así jamás». Rodrigo la abrazó con desesperación, sintiendo los huesos prominentes bajo su piel delgada frágil. «Mañana vamos al hospital, quieras o no», declaró él con firmeza que no admitiría discusión. Elena sintió débilmente demasiado exhausta para seguir peleando contra la verdad revelada finalmente. Ahora, el amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas, tiñendo todo de tonos rosados suaves y melancólicos. Rodrigo cargó a Elena de vuelta al sofá y se acostó a su lado. Ella se acurrucó contra su pecho como solía hacer años atrás cuando todo era simple. «No voy a firmarte ese divorcio», murmuró él besando su frente tibia con fiebre ligera en Rodrigo. Comenzó ella, pero él la silenció con un beso suave en los labios. «En la enfermedad y en la salud, ¿recuerdas?», dijo él, recordándole los votos matrimoniales pronunciados. Elena lloró en silencio mientras él la sostenía firme contra la tormenta que vendría. Afuera la ciudad despertaba ruidosa, pero dentro de ese departamento el tiempo se detuvo. 2 almas rotas comenzaban el doloroso proceso de sanar heridas profundas, autoinfligidas por amor distorsionado. A las 7 de la mañana, Rodrigo ya tenía las llaves del auto en mano. Elena protestó débilmente desde el sofá, pero él no aceptaría excusas ni demoras más. «Vamos al hospital ahora mismo», ordenó ayudándola a ponerse un suéter gris sobre la pijama. Ella apenas podía caminar sin apoyo, y eso confirmaba sus peores temores sobre su estado. El trayecto hacia el Hospital Ángeles del Pedregal transcurrió en silencio pesado y tenso. La Ciudad de México despertaba entre claxons y vendedores ambulantes gritando sus mercancías frescas. Rodrigo conducía con mandíbula apretada mientras Elena miraba por la ventana sin ver realmente nada. El semáforo en Patriotismo se puso rojo y Rodrigo aprovechó para mirarla de reojo. «Cuéntame todo desde el principio, Elena», pidió él con voz controlada pero temblando por dentro. Ella respiró profundo y comenzó a hablar con voz apenas audible sobre el ruido exterior. «Hace 2 años y medio, empecé con dolores terribles en el abdomen que ignoré meses. Pensé que era gastritis por el estrés del trabajo en la agencia de publicidad. Cuando finalmente fui al doctor Herrera, ya era demasiado tarde para cirugía efectiva curativa. Cáncer de páncreas estadio 4 con metástasis en hígado y algunos nodos linfáticos también afectados». Las palabras cayeron como piedras en agua profunda, creando ondas que no cesarían nunca. «Me dieron 6 meses inicialmente», continuó Elena secándose lágrimas con la manga del suéter. «Hice quimioterapia agresiva durante 1 año completo, esperando algún milagro médico que no llegó. Los tumores se redujeron temporalmente, pero regresaron más agresivos hace 6 meses exactamente atrás». «¿Y todo ese tiempo me mentiste?», preguntó Rodrigo sintiendo furia y dolor entremezclados peligrosamente. «Cada pelea, Fausau, cada palabra cruel,
Cada vez que rechazaste mi afecto era mentira calculada. Elena sintió avergonzada mientras el semáforo cambiaba a verde y avanzaban por Insurgentes lentamente. Necesitaba que me dejaras, Rodrigo. Necesitaba que rehicieras tu vida sin culpa pesada y necesaria. ¿Y quién te dio derecho a decidir eso por mí? Explotó él golpeando el volante. Prometimos estar juntos en la salud y en la enfermedad, o eso no significó nada. Elena sollozó cubriendo su rostro con manos que parecían transparentes bajo la luz matinal. Tenía tanto miedo de convertirme en tu carga, en la razón de tu infelicidad futura. Vi cómo cuidaste a tu padre durante su agonía con Alzheimer hace 2 años completos. Te destruyó verlo morir poco a poco sin reconocerte al final de sus días terrenales. No quería que vivieras eso otra vez conmigo, siendo tu peso muerto insoportable diario. Rodrigo estacionó en el hospital con movimientos bruscos y giró para enfrentarla directamente ahora. Tú no eres una carga, Elena. Eres mi esposa, la mujer que elegí amar, pero me robaste la oportunidad de estar contigo cuando más me necesitabas presente. Me robaste 2 años y medio de cuidarte, de amarte, de despedirme apropiadamente si era necesario. ¿Eso fue egoísta? Sin importar cuánto amor creyeras que había en tu decisión terrible. Elena lo miró con ojos hinchados y asintió aceptando la verdad dolorosa de sus palabras. Tienes razón, susurró ella. Fui una cobarde disfrazada de mártir durante todo este tiempo. Entraron al hospital tomados de la mano por primera vez en casi 3 años. El doctor Herrera los recibió en su consultorio del 3er piso con expresión grave preocupada. Era un hombre de 60 años con cabello plateado y lentes de armazón grueso. Señor Méndez, finalmente dijo extendiendo la mano con alivio evidente en su rostro cansado. Elena me prohibió contactarlo, pero me alegra que esté aquí ahora con ella. Finalmente, el doctor abrió un expediente grueso lleno de estudios, radiografías y notas médicas extensas detalladas. Los últimos análisis muestran que el cáncer avanzó significativamente en estos meses recientes últimos. Rodrigo sintió que el piso se movía bajo sus pies mientras miraba las imágenes. Las manchas oscuras en el hígado habían crecido el doble desde el último estudio. ¿Cuánto tiempo le queda?, preguntó Rodrigo directamente, sin rodeos innecesarios que alargaran el sufrimiento presente. El doctor Herrera miró a Elena, quien asintió dándole permiso para hablar con honestidad brutal. Entre 4 y 6 meses si continúa el tratamiento paliativo, contestó quitándose los lentes cansado. Tal vez menos si decide suspender las quimioterapias que solo prolongan lo inevitable dolorosamente. Elena ha sido muy valiente, pero su cuerpo ya no responde a los medicamentos. Rodrigo apretó la mano de Elena tan fuerte que ella hizo una mueca dolorosa. ¿Y no hay nada más que podamos hacer?, preguntó él desesperado, buscando esperanza imposible. Ensayos clínicos, tratamientos experimentales en Estados Unidos, lo que sea necesario, por favor, doctor. El doctor negó lentamente con expresión compasiva que había perfeccionado durante décadas de malas noticias. En este estadio avanzado, lo único que podemos ofrecer es calidad de vida restante. Control del dolor, cuidados paliativos, apoyo psicológico para ambos en este proceso inevitable difícil. Les recomiendo que aprovechen cada momento juntos y hagan las paces con lo inevitable. Rodrigo salió del consultorio sintiendo como si caminara bajo agua espesa que lo ahogaba lentamente. Elena lo seguía en silencio, más pequeña que nunca bajo las luces fluorescentes del hospital. Se sentaron en la cafetería del 1er piso sin hablar durante largos minutos eternos. Rodrigo pidió 2 cafés que ninguno probó mientras observaban a familias ajenas pasar apresuradas. Una niña pequeña corría feliz con un globo rojo sin saber del sufrimiento rodeándola. Siento haberte mentido, dijo Elena finalmente rompiendo el silencio denso que los separaba aún. Siento haber sido un esposo ausente, que te empujó a tomar decisiones desesperadas sola. Ambos cargamos culpas, respondió él entrelazando sus dedos sobre la mesa de plástico blanco. Pero desde ahora, ya no más mentiras ni secretos entre nosotros dos.
Nunca más en Elena asintió y por primera vez en años sonrió con algo parecido a paz. Mañana no firmaré el divorcio, declaró Rodrigo con determinación férrea que no admitiría objeciones. Voy a estar contigo cada día que te quede, sin importar cuán difícil sea. Vamos a hacer esto juntos como debimos haberlo hecho desde el principio del diagnóstico terrible. Elena lloró, pero esta vez sus lágrimas no eran de tristeza sino de alivio. Salieron del hospital abrazados mientras el sol de mediodía iluminaba la ciudad inmensa. Tenían meses, tal vez solo semanas, pero los vivirían como debió ser siempre desde inicio. La oficina del abogado Ramírez quedaba en la colonia Roma Norte, cerca del parque. Rodrigo entró solo mientras Elena esperaba en el auto demasiado débil para subir escaleras. Vengo a cancelar el proceso de divorcio inmediatamente, anunció colocando los papeles sobre el escritorio. El abogado lo miró sorprendido, ajustando sus lentes sobre la nariz prominente, con gesto confundido. Señor Méndez, la firma estaba programada para hoy a las 3 de la tarde. Exactamente. ¿Está seguro de esta decisión tan repentina después de meses de trámites legales complicados? Completamente seguro, respondió Rodrigo firmando el documento de cancelación con mano firme y decidida. Mi esposa me necesita y yo necesito estar con ella, pase lo que pase. Salió de la oficina sintiendo un peso enorme levantarse de sus hombros cansados, finalmente aliviados. Elena lloraba en el auto cuando él regresó y la abrazó sobre el asiento. Ahora vamos a hablar con tu madre, dijo Rodrigo, arrancando el motor con determinación renovada. ¿Mi madre?, preguntó Elena alarmada, palideciendo aún más si eso era posible en su estado. Ella sabía todo este tiempo, ¿verdad?, afirmó Rodrigo más que preguntando porque conocía la respuesta. Elena bajó la mirada avergonzada, confirmando sus sospechas sin necesidad de palabras verbales explícitas. Doña Beatriz vivía en Coyoacán en una casa colonial pintada de azul, con bugambilias rojas. Era una mujer de 65 años con cabello recogido y rosario siempre presente. Abrió la puerta y su rostro mostró culpa instantánea al ver a Rodrigo parado allí. Rodrigo, hijo, comenzó ella, pero él levantó la mano, interrumpiéndola bruscamente sin cortesía habitual. ¿Cómo pudo guardar este secreto durante 2 años y medio, sabiendo que yo sufría? Elena le pidió que no dijera nada. Se defendió doña Beatriz retorciendo las manos nerviosa. Era su decisión y yo como madre debía respetar sus deseos aunque doliera terriblemente. Rodrigo entró a la casa sin esperar invitación, seguido por Elena tambaleándose detrás débilmente. La sala olía a canela y chocolate caliente, aromas que antes le parecían acogedores y cálidos. Sobre la repisa de la chimenea había fotografías de Elena, desde niña hasta su boda. Doña Beatriz se sentó en su mecedora de madera tallada que había pertenecido a su abuela. Elena me vendió sus joyas hace 1 año, reveló la anciana con voz quebrada llorosa. El anillo de compromiso que le diste, los aretes de perlas, la pulsera de oro. Rodrigo sintió un puñetazo invisible golpear su estómago mientras miraba a Elena horrorizado, completamente conmocionado. ¿Por qué?, susurró él sintiendo que sus piernas flaqueaban bajo el peso de revelaciones. Necesitaba dinero para los tratamientos experimentales que el seguro no cubría totalmente, explicó Elena. Vendí todo lo que tenía valor antes de pedirte ayuda y arruinar tu vida. Tu oficina acababa de ascenderte a socio Junio R. Estabas cumpliendo tus sueños finalmente, Rodrigo. No iba a destruir eso haciéndote gastar fortunas en tratamientos inútiles para mi cáncer. Rodrigo se dejó caer en el sofá sintiendo que el mundo giraba descontroladamente a su alrededor. ¿Cuánto gastaste?, preguntó con voz temblorosa, temiendo la respuesta que vendría a continuación inevitablemente. Cerca de 800,000 pesos entre tratamientos, medicinas y estudios especializados, confesó Elena llorando. Vendí el auto, las joyas, saqué todo de mi fondo de ahorro personal acumulado. Tu madre me prestó 100,000 más que aún le debo y nunca podré pagar. Doña Beatriz negó con la cabeza.
mientras lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas por años. No quiero que me pagues nada, hija, solo quiero que seas feliz tus últimos días. Rodrigo se levantó caminando hacia la ventana mirando el jardín sin verlo, realmente en absoluto. Recordó conversaciones con su mejor amigo Carlos hace 6 meses en un bar. Carlos había mencionado que Elena se veía diferente, preocupantemente delgada y distante con todos. Rodrigo lo había ignorado diciendo que eran problemas matrimoniales normales que se resolverían solos. Incluso cuando Carlos insistió que debía hablar con Elena, él se molestó defensivamente. Estaba tan consumido con el proyecto del edificio corporativo en Santa Fe que no prestó atención. Las señales estuvieron ahí todo el tiempo, pero eligió la ceguera conveniente del trabajo. «Soy un maldito egoísta», murmuró Rodrigo golpeando el marco de la ventana con frustración violenta. «No, Rodrigo, yo fui orgullosa y terca», lo interrumpió Elena acercándose con dificultad evidente. «Debí confiar en ti, en nuestro amor, en los votos que hicimos juntos. Pero tenía tanto miedo de ser tu carga, de verte sacrificar todo por mí. Ambos cometimos errores terribles», admitió Rodrigo girando para enfrentarla con lágrimas corriendo libremente ahora. «Yo prioricé mi carrera sobre ti durante años, olvidando lo que realmente importaba. Trabajaba hasta tarde, viajaba constantemente, te dejaba sola en nuestra casa vacía y fría. Cuando enfermaste, estabas tan acostumbrada a mi ausencia que no me consideraste tu apoyo. Eso es mi culpa, Elena. Yo te enseñé que no podías contar conmigo». Doña Beatriz sollozaba en su mecedora rezando el rosario en voz baja, pidiendo perdón. El reloj de pared marcaba las 5 de la tarde con campanadas que resonaban melancólicamente. Rodrigo se arrodilló frente a Elena, tomando sus manos frágiles entre las suyas grandes. «Desde hoy todo cambia», prometió él besando sus nudillos huesudos con ternura infinita renovada. «Voy a tomar licencia en el trabajo y dedicar cada segundo a estar contigo. Vamos a vivir los meses que quedan sin arrepentimientos ni secretos más entre nosotros. Pagaré todas las deudas, recuperaré lo que vendiste si es posible hacerlo todavía. No me importa el dinero, Elena. Nunca importó realmente cuando se trata de ti». Elena se dejó caer en sus brazos llorando contra su pecho con sollozos profundos liberadores. «Perdóname por ser tan orgullosa y tonta», susurró ella aferrándose a él desesperadamente ahora. «Perdóname tú por hacerte sentir sola estando casada conmigo», respondió él con voz rota. Doña Beatriz se acercó y los abrazó a ambos, formando un círculo de perdón. La tarde caía sobre Coyoacán tiñendo el cielo de naranjas y rosas mientras sanaban juntos. Salieron de la casa con un propósito renovado y corazones más ligeros a pesar del dolor. El camino adelante sería brutal y desgarrador, pero lo recorrerían unidos finalmente. Esta vez, Rodrigo llamó a su socio Fernando desde el auto mientras volvían al departamento vacío. «Necesito tomar licencia inmediata por tiempo indefinido», anunció con voz firme que no titubeaba. Fernando protestó mencionando el proyecto del centro comercial en Polanco que estaba a medias. «Consigue a alguien más», lo interrumpió Rodrigo. «Mi esposa está muriendo y nada importa más», colgó, sin esperar respuesta, dejando que las consecuencias cayeran donde tuvieran que caer inevitablemente. Elena lo observaba desde el asiento del pasajero con expresión entre gratitud y angustia profunda. «No deberías sacrificar tu carrera por mí», dijo ella con voz apenas audible sobre ruido. «Ya lo hice», respondió él estacionando frente al edificio con movimientos decididos y rápidos. Subieron lentamente al departamento donde todo había cambiado en menos de 24 horas completas. Las paredes parecían más brillantes, los colores más vívidos, como si viera todo por vez primera. Rodrigo preparó té de manzanilla mientras Elena se sentaba en el sofá observándolo con tristeza. «Esto no va a funcionar», declaró ella cuando él le entregó la taza humeante. «Que no va a funcionar».
preguntó Rodrigo, sentándose a su lado confundido por su tono. Tú cuidándome, viéndome deteriorar día tras día hasta convertirme en algo irreconocible para ambos. No puedo permitir que desperdicies tus mejores años limpiando vómito y cambiando pañales míos eventual. Las palabras de Elena golpearon como bofetadas, pero Rodrigo mantuvo la compostura con esfuerzo notable. Entonces, ¿prefieres morir sola y abandonada porque eso es más digno? Preguntó, con sarcasmo hiriente. Prefiero que me recuerdes cómo era antes, no como el esqueleto que seré pronto. Rodrigo sintió la furia explotar dentro de él, liberando años de frustración contenida y reprimida. ¿Sabes qué, Elena?, gritó, levantándose bruscamente derramando sobre la alfombra de lana clara. Estoy harto de tu orgullo estúpido, que nos destruyó el matrimonio desde el inicio, lento. Nunca podías pedir ayuda. Nunca podías admitir debilidad, siempre tenías que ser perfecta e inquebrantable. Incluso muriendo, prefieres morir sola antes que dejarme amarte como prometí, hacerlo siempre incondicionalmente. Elena se puso de pie tambaleándose con ojos llameantes de rabia contenida durante tanto tiempo. ¿Y tú qué, Rodrigo?, contraatacó ella con voz temblando de emoción reprimida durante años completos. ¿Cuántas cenas cenamos juntos el último año antes de mi diagnóstico terrible? ¿5, 6 veces? Estabas tan ocupado construyendo edificios que olvidaste que tenías una esposa esperándote en casa. Me sentí sola durante años, Rodrigo. Años donde vivíamos juntos, pero éramos completos extraños distantes. Cuando enfermé ya estaba tan acostumbrada a tu ausencia que no te extrañé realmente. Rodrigo sintió las palabras clavarse como cuchillos en su pecho, abriendo heridas profundas viejas. Tienes razón, admitió él con voz rota, cayendo de rodillas frente a ella vulnerable. Fui un mal esposo, prioricé trabajo sobre ti, te abandoné emocionalmente mucho antes del divorcio, pero estoy aquí ahora, Elena. Estoy aquí y no me voy a ningún lado. Elena se desplomó junto a él en el piso y ambos lloraron abrazados liberando dolor. Años de resentimientos, palabras no dichas, momentos perdidos fluyeron entre sollozos desgarradores y liberadores. Necesitamos ayuda profesional, murmuró Rodrigo cuando finalmente pudieron respirar de nuevo con normalidad. Al día siguiente, estaban sentados en el consultorio del psicólogo Dr. Ramírez en La Condesa. Era un hombre de 50 años con barba canosa y ojos amables detrás de lentes. Les habían conseguido cita de emergencia gracias a una referencia del doctor Herrera del hospital. Explíquenme su situación, pidió el doctor Ramírez, acomodándose en su silla de cuero negro gastado. Mi esposa tiene cáncer terminal y meses de vida, comenzó Rodrigo tomando la mano de Elena y yo lo alejé deliberadamente porque pensé que era lo mejor para él. Continuó Elena llorando. El doctor Ramírez escuchó atentamente durante 1 hora mientras ellos vaciaban sus corazones rotos. Lo que están experimentando se llama duelo anticipado, explicó con voz calmada y profesional. Siempre. Ambos están procesando la pérdida antes de que ocurra realmente, lo cual es normal esperado. Pero también tienen heridas previas del matrimonio que deben sanar antes del final inevitable próximo. Necesitan perdonarse mutuamente y a sí mismos por los errores cometidos durante estos años juntos. Las sesiones continuarían 2 veces por semana, ayudándolos a navegar el proceso doloroso que enfrentaban. Después de la primera sesión caminaron por el Parque México en silencio contemplativo y pensativo. Los jacarandás estaban floreciendo, tiñendo las calles de púrpura intenso y hermoso bajo sol tarde. Hay algo más que debo decirte, confesó Elena deteniéndose bajo un árbol añoso lleno de flores. Rodrigo sintió su estómago contraerse presintiendo otra revelación devastadora que cambiaría todo otra vez. ¿Qué es?, preguntó con voz temblorosa, preparándose mentalmente para lo que vendría a continuación.
Planeé mi funeral hace 3 meses con la funeraria Galloso cerca de Reforma, reveló ella evitando mirarle. Escogí el ataúd, la música, las flores, todo está pagado y organizado completamente, ya listo. Rodrigo sintió que sus piernas flaqueaban y tuvo que apoyarse en el tronco rugoso, que susurró él sintiendo que la realidad se fragmentaba en pedazos pequeños imposibles de recomponer. También escribí cartas. Continuó Elena con voz monótona como si recitara una lista del mercado. Para ti, para mi madre, para mi hermana Sofía, para nuestros amigos cercanos más importantes, están guardadas en una caja azul en el closet para ser entregadas después de morir. ¿Cuánto tiempo llevas planeando tu muerte?, preguntó Rodrigo sintiendo náuseas subir por su garganta. Desde el diagnóstico, admitió Elena finalmente mirándolo con ojos llenos de culpa y vergüenza profunda. Necesitaba tener control sobre algo, cuando todo lo demás se desmoronaba incontrolablemente a mi alrededor. Rodrigo la abrazó mientras la gente pasaba alrededor sin comprender la tragedia que presenciaban cerca. No más planes funerarios, no más cartas secretas, no más decisiones solitarias, susurró él firmemente. Lo que queda de tu vida lo vivimos juntos, decidimos juntos, sanamos juntos o nada. Elena asintió contra su pecho, empapando su camisa con lágrimas que ya no podía contener. El sol comenzaba a ponerse tiñendo todo de naranja y dorado, mientras permanecían abrazados eternamente. Dos almas rotas comenzando el difícil camino de sanar antes de que fuera demasiado tarde. La decisión se tomó una madrugada mientras bebían café viendo el amanecer sobre la ciudad. Vamos a renovar nuestros votos, propuso Rodrigo acariciando el cabello escaso de Elena con ternura. Ella lo miró sorprendida con ojos brillantes, llenos de lágrimas que amenazaban derramarse libremente. Ahora, ¿estás seguro?, preguntó Elena tocando su rostro con dedos temblorosos llenos de incredulidad y esperanza. Nunca he estado más seguro de algo en toda mi vida entera, respondió él besándola suavemente. Una semana después, estaban frente a la capilla de San Judas Tadeo en el barrio. Era una iglesia pequeña con paredes amarillas y un jardín de rosas blancas fragantes hermosas. Solo asistían doña Beatriz, Carlos, el mejor amigo de Rodrigo, y sorpresivamente Sofía, la hermana. Sofía había llegado desde Guadalajara la noche anterior, después de recibir la llamada de su madre. Las hermanas no se hablaban desde hace 5 años por una pelea sobre la herencia. ¿Elena se había quedado con el departamento de su padre? Y Sofía nunca lo perdonó. Pero al enterarse del cáncer terminal de Elena, algo se rompió dentro de Sofía. Corrió al aeropuerto, comprando el primer boleto disponible sin pensarlo 2 veces seguidas rápidamente. Las hermanas se abrazaron llorando en la entrada de la capilla mientras Rodrigo observaba. Perdóname por ser tan orgullosa y egoísta, sollozó Sofía aferrándose a Elena desesperadamente ahora. Ya no importa nada de eso, respondió Elena acariciando el cabello negro de su hermana. El padre Ignacio, un sacerdote anciano que los había casado originalmente, ofició la ceremonia breve. Elena llevaba un vestido blanco sencillo que doña Beatriz había cosido en 3 días completos. Rodrigo vestía el mismo traje azul marino de su boda hace 15 años atrás. Exactamente. Cuando intercambiaron votos otra vez, sus palabras tenían un peso diferente, más profundo y real. En la salud y en la enfermedad, dijo Rodrigo deslizando el anillo de oro sobre su dedo. Hasta que la muerte nos separe, completó Elena con voz quebrada pero firme y decidida siempre. Solo que esta vez ambos sabían exactamente cuán cerca estaba esa separación inevitable y dolorosa. La pequeña recepción fue en el jardín con tamales de la abuela de Carlos y champurrado caliente. Carlos bromeó sobre cuando conoció a Rodrigo en la universidad hace 20 años completos juntos. Sofía compartió historias de Elena niña robando dulces de la alacena de su abuela materna. Doña Beatriz cantó la canción favorita de Elena, Cucurrucucú Paloma, con voz temblorosa emocionada. Rodrigo filmó todo con su teléfono queriendo capturar cada risa, cada lágrima, cada momento precioso. Elena bailó con su madre aunque apenas podía sostenerse en pie sin tambalear peligrosamente. Ahora,
El sol de la tarde los bañaba en luz dorada, haciendo que todo pareciera mágico. Por un momento podían olvidar la enfermedad, la muerte, el tiempo que se agotaba rápidamente. Esa noche Rodrigo le mostró a Elena los boletos de avión que había comprado. «¿Oaxaca?», preguntó ella leyendo el destino con expresión de asombro puro y completo en rostro. «Donde nos conocimos hace 17 años en ese festival de Día de Muertos inolvidable», explicó él. Elena lloró abrazándolo porque pensó que nunca volvería a ver ese lugar mágico especial, único. 2 días después volaban sobre montañas verdes rumbo a la ciudad que cambió sus vidas. Oaxaca los recibió con su calidez característica, calles empedradas y olor a chocolate y mezcal. Se hospedaron en el mismo hotel boutique del centro histórico donde se besaron por primera vez. La habitación tenía balcón con vista al zócalo lleno de vendedores y músicos callejeros ambulantes. Elena se sentía más débil, pero su sonrisa era genuina mientras recorrían lugares de su juventud. Visitaron el mercado Benito Juárez donde Rodrigo le había comprado un alebrije de dragón azul. Comieron mole negro en el mismo restaurante donde decidieron casarse bajo efecto del mezcal artesanal. Caminaron por las ruinas de Monte Albán, aunque Elena tuvo que detenerse cada 10 minutos. Rodrigo la cargaba cuando no podía más, y ella reía diciendo que parecía su princesa. Filmó cada momento Elena comprando flores en el mercado, probando tejate, acariciando perros callejeros. Una noche, Elena sufrió una crisis terrible vomitando sangre en el baño del hotel. Rodrigo llamó al médico local quien le administró morfina intravenosa para controlar el dolor intenso. «Pensé que era el final», confesó Elena cuando finalmente pudo hablar horas después débilmente. «Todavía no», respondió Rodrigo besando su frente sudorosa mientras sostenía su mano temblorosa fuerte. «Nos quedan más momentos por vivir juntos antes de que llegue ese momento inevitable y final». Al 4.º día, Sofía llegó a Oaxaca con su esposo Miguel y sus 2 hijos pequeños. Los niños no entendían por qué tía Elena estaba tan delgada, pero la llenaron de abrazos. Almorzaron en el patio del hotel mientras los niños corrían persiguiendo mariposas amarillas entre flores. Elena les contó historias de cuando Sofía y ella eran niñas en Coyoacán, explorando mercados. Sofía lloró al ver a su hermana interactuar con sus hijos que apenas conocía antes. Había perdido 5 años valiosos por orgullo estúpido y una herencia que no valía nada. «Perdóname, Elena, no sabía cuánto tiempo perdimos por mi egoísmo terrible e imperdonable», sollozó Sofía abrazándola. «Ya estás aquí ahora, y eso es lo único que importa realmente, hermana», respondió Elena. En esa tarde, toda la familia visitó la iglesia de Santo Domingo con sus decoraciones barrocas doradas. Elena encendió una veladora frente a la Virgen y rezó en silencio durante largos minutos. Rodrigo la observó desde atrás, viendo cómo sus labios se movían formulando palabras silenciosas. «¿Qué pediste?», preguntó él después cuando salían de la iglesia hacia la plaza soleada. «Tiempo», respondió Elena simplemente. «Solo un poco más de tiempo contigo y nuestra familia junta». Rodrigo sintió su corazón romperse, pero mantuvo la sonrisa pintada en su rostro por ella. Pasaron una semana completa en Oaxaca reviviendo memorias y creando nuevas antes del final inminente. Al regresar a la Ciudad de México, Elena apenas podía caminar sin ayuda constante de otros. Pero sus ojos brillaban con una luz que no tenían antes del viaje transformador. Habían vivido un mes entero en una semana, comprimiendo amor en cada segundo disponible posible. Las fotografías y videos llenaban la memoria del teléfono de Rodrigo como tesoros preciosos invaluables. El deterioro de Elena aceleró brutalmente 2 semanas después de regresar de Oaxaca a casa. Ya no podía caminar sola, y Rodrigo contrató enfermeras de cuidados paliativos las 24 horas. Convirtieron la habitación principal en un pequeño hospital con cama articulada y tanques de oxígeno. Elena pasaba la mayoría del tiempo dormida por la morfina que controlaba el dolor insoportable, pero cuando despertaba sus ojos buscaban a Rodrigo y sonreía débilmente al encontrarlo siempre presente. Doña Beatriz venía diariamente trayendo caldos de pollo que Elena ya no podía tragar más.
Sofía se quedaba noches alternas leyéndole poemas de Octavio Paz que Elena había amado siempre. Carlos visitaba los fines de semana contando chistes malos que hacían reír a Elena dolorosamente. Una tarde, Elena pidió que todos salieran excepto Rodrigo porque necesitaba hablar con él en su voz. Era apenas un susurro ronco, y él tuvo que inclinarse cerca para escucharla. En el closet hay una caja de zapatos roja, dijo señalando débilmente hacia la puerta. Rodrigo la encontró, y dentro había sobres blancos con nombres escritos en letra temblorosa delicada. «Las cartas que mencionaste», murmuró él sintiendo un nudo apretarse en su garganta dolorosamente. «Quiero entregarlas yo misma antes de que sea demasiado tarde para hacerlo personalmente», explicó Elena. Durante los siguientes días, Elena llamó a personas de su vida que habían sido importantes. Su antigua jefa del trabajo, quien la había despedido injustamente 3 años atrás, llegó primero. Elena le entregó una carta perdonándola y agradeciéndole por haberla liberado para vivir mejor. La mujer lloró pidiendo perdón por su crueldad innecesaria durante esos últimos meses laborales difíciles. Vino una prima con quien había peleado en una boda familiar hace 10 años. Elena le devolvió un collar prestado que nunca regresó por orgullo y reconciliaron en lágrimas. Cada visitante salía del cuarto transformado por la gracia con que Elena enfrentaba la muerte. Rodrigo observaba maravillado cómo su esposa orquestaba su despedida con dignidad y amor profundo. Una noche, mientras le cambiaba las sábanas, Elena lo detuvo agarrando su muñeca débilmente. «¿Hay algo más que necesito decirte antes de que ya no pueda hablar más?», susurró. Rodrigo sintió terror helado recorrer su columna porque conocía ese tono de voz grave, serio. «Cuando me diagnosticaron, estaba embarazada de 6 semanas de nuestro bebé», confesó Elena llorando. El mundo de Rodrigo se detuvo completamente mientras procesaba las palabras que acababa de escuchar. «¿Qué?», logró articular con voz estrangulada, sintiendo que el piso desaparecía bajo sus pies. «El doctor Herrera me dio 2 opciones terribles: abortar y hacer tratamiento agresivo inmediato, o continuar el embarazo y morir en 3 meses sin oportunidad de luchar contra cáncer». Rodrigo cayó de rodillas junto a la cama sintiendo que su corazón se desgarraba literalmente. «Escogí la vida sobre la muerte», continuó Elena con lágrimas empapando la almohada blanca limpia. «Escogí la posibilidad de más tiempo contigo, aunque significara perder a nuestro hijo para siempre. Aborté a las 8 semanas en una clínica privada y lloré durante días completos sin parar. Era una niña», me dijeron. «Una pequeña niña que nunca conoceremos ni abrazaremos jamás nunca». Rodrigo sollozaba sin control, aferrándose a la mano huesuda de Elena con desesperación total absoluta. «Todo este tiempo cargaste esa culpa sola», murmuró él besando sus dedos fríos repetidamente sin cesar. «Me atormentó cada día, Rodrigo. Cada maldito día me preguntaba si hice lo correcto elegir. Sacrifiqué a nuestra hija por 6 meses más de vida que gasté alejándote deliberadamente de mí. ¿Valió la pena? ¿Hice bien? Necesito saber que no morí en vano mi bebé», sollozó desesperada. Rodrigo subió a la cama acostándose junto a ella, abrazándola con extremo cuidado delicado. «Tomaste la decisión más difícil que alguien puede tomar y la hiciste sola por amor», susurró. «Nuestra hija habría estado orgullosa de la valentía de su madre, enfrentando lo imposible con dignidad. Yo estoy orgulloso de ti, Elena, tanto que no existen palabras suficientes para expresarlo correctamente. Me diste tiempo que nunca hubiera tenido si no hubiera sido tan valiente y fuerte. Y aunque duele infinitamente no conocer a nuestra hija, honramos su memoria viviendo estos meses juntos». Elena lloró liberando años de culpa y dolor guardados en lo más profundo de alma. «La llamé Esperanza», confesó Elena. «En mi mente siempre fue Esperanza porque eso me dio». «Esperanza», repitió Rodrigo sintiendo que el nombre era perfecto para la hija que perdieron juntos. Pasaron la noche entera hablando de cómo habría sido Esperanza, sus ojos, su risa, sus sueños.
Sanaron juntos una herida que Elena había cargado en silencio doloroso durante 2 años completos. Al amanecer, Elena firmó papeles donando sus córneas y tejidos para investigación médica del cáncer. Quiero que algo bueno salga de esto, explicó con voz cada vez más débil, cansada. Si mis órganos pueden ayudar a alguien más, entonces mi muerte tendrá algún propósito. Los días siguientes, Elena entraba y salía de conciencia con frecuencia creciente y preocupante. Cuando estaba despierta, pedía que Rodrigo le contara planes para su futuro después de ella. Quiero que vivas, Rodrigo, que ames otra vez, que seas feliz sin culpa pesada y necesaria, susurraba. Prométeme que no te quedarás estancado en el dolor llorándome por años perdiendo tu vida. Prométeme que encontrarás a alguien que te haga reír y que honrarás nuestro amor viviendo. Rodrigo prometía entre lágrimas, aunque no podía imaginar amar a alguien más que a ella. Una madrugada Elena despertó sobresaltada, buscándolo con ojos que ya no enfocaban bien completamente. ¿Rodrigo? Llamó con voz llena de pánico infantil, asustada, buscándolo entre las sombras oscuras. Estoy aquí, mi amor, siempre aquí, respondió él tomando su mano fría casi sin pulso. Tengo miedo, confesó Elena con honestidad brutal, que nunca había mostrado durante toda su enfermedad. Yo también, admitió Rodrigo, acostándose junto a ella, abrazándola contra su pecho protectoramente siempre. Pero vamos a enfrentar esto juntos como todo lo demás que hemos superado en vida. Elena sonrió débilmente y cerró los ojos dejándose llevar por la morfina que la llamaba. Su respiración se volvió irregular, espaciada. Cada inhalación un esfuerzo monumental que agotaba sus fuerzas. Rodrigo llamó a doña Beatriz y Sofía, quienes llegaron en menos de 20 minutos corriendo. Las 3 personas que más amaba Elena se reunieron alrededor de su cama en vigilia. Cantaron canciones que ella amaba, rezaron oraciones, le susurraron palabras de amor y despedida. A las 5 de la madrugada, Elena abrió los ojos una última vez buscando a Rodrigo. Gracias, susurró con su último aliento antes de que sus ojos se cerraran suavemente finalmente. El mundo de Rodrigo terminó y comenzó de nuevo. Ese domingo al amanecer de octubre, Elena Méndez falleció pacíficamente a las 5:04 de la madrugada en casa. Su último aliento fue un suspiro suave, como si finalmente pudiera descansar del dolor agotador. Rodrigo permaneció acostado junto a ella durante 2 horas sin moverse ni llorar siquiera aún. Doña Beatriz le cerró los ojos con ternura mientras rezaba el rosario en voz baja. Sofía llamó a la funeraria y al doctor Herrera, quien llegó para certificar la muerte. La habitación se llenó de gente en enfermeras, el padre Ignacio, Carlos con su esposa Marcela. Pero Rodrigo permanecía en silencio absoluto, observando el rostro sereno de Elena finalmente sin dolor. Se veía más joven en la muerte. Las arrugas de sufrimiento habían desaparecido misteriosamente ahora. Rodrigo besó su frente fría y susurró te amo una última vez antes de dejarla ir. El funeral se celebró 3 días después en la funeraria Galloso, como Elena había planeado. Pero Rodrigo cambió la música clásica por mariachis, tocando Cielito Lindo que ella adoraba siempre. El ataúd blanco estaba cubierto de girasoles amarillos brillantes porque eran sus flores favoritas desde niña. Más de 200 personas asistieron en familia, amigos, colegas del trabajo, vecinos, pacientes del hospital. Cada uno tenía una historia de cómo Elena tocó sus vidas con bondad, generosa. Rodrigo dio el elogio fúnebre con voz temblorosa pero firme ante la multitud reunida. Habló de su valentía enfrentando la muerte, su sacrificio silencioso, su amor incondicional manifestado siempre. Reveló la historia de Esperanza, su hija no nacida, y no hubo ojos secos. Sofía leyó un poema que Elena escribió 2 semanas antes sobre el significado del amor. Doña Beatriz cantó Las golondrinas con voz quebrada mientras bajaban el ataúd a tierra. Rodrigo arrojó el primer puñado de tierra sintiendo que parte de su alma descendía también. Los días siguientes pasaron en una neblina gris de condolencias, abrazos y comidas que no probaba. La casa estaba vacía y silenciosa, sin la presencia de Elena llenando cada rincón de vida.
Rodrigo vagaba de cuarto en cuarto buscándola instintivamente, olvidando que ella ya no estaba. Una semana después comenzó la tarea dolorosa de organizar sus pertenencias personales con cuidado extremo. Clasificaba ropa, joyas, libros, decidiendo qué guardar y qué donar a caridad necesitada local. En el closet encontró la caja azul que Elena mencionó conteniendo las cartas escritas. Abrióla dirigida a él con manos temblorosas, sintiendo que su corazón se rompía nuevamente. La carta comenzaba: a mi amor, si estás leyendo esto, significa que encontraste el valor para vivir. Elena escribía sobre su gratitud por los últimos meses juntos después de años de distancia. Agradecía a Rodrigo por quedarse aquella última noche cuando descubrió su secreto doloroso guardado celosamente. Esa noche, cuando insististe en quedarte, fue la más feliz de los últimos 2 años. Supe entonces que nuestro amor era más fuerte que mi orgullo y mis miedos. Paralizantes, gracias por amarme en mi peor momento, por cuidarme, por perdonarme, por quedarte siempre. Ahora quiero que vivas, Rodrigo, que ames de nuevo, que seas feliz sin culpa pesada. Recuérdame en los girasoles, en el mole poblano, en los atardeceres de Oaxaca que compartimos, pero no vivas en el pasado, vive hacia adelante, honrando nuestro amor con tu felicidad. Y si algún día tienes una hija, ¿podrías llamarla Esperanza por nuestra bebé perdida? Te amaré siempre, en esta vida y en todas las que puedan existir después. Hasta aquí nos volvamos a encontrar, mi amor eterno. Tu Elena para siempre. Rodrigo lloró sobre la carta hasta que las lágrimas borraron algunas palabras de tinta azul. Los meses siguientes fueron un infierno de dolor, terapia, días donde no quería levantarse. El doctor Ramírez lo ayudó a procesar el duelo sin hundirse en depresión destructiva paralizante. Carlos lo visitaba forzándolo a salir, a comer, a recordar que seguía vivo y respirando. Sofía lo llamaba semanalmente, compartiendo memorias de Elena que lo hacían reír y llorar juntos. Lentamente, dolorosamente, Rodrigo comenzó a reconstruir una vida sin Elena, pero honrándola diariamente siempre. Un año después del funeral, Rodrigo organizó un evento en el Salón Comunitario de Coyoacán. Anunció la creación de la Fundación Esperanza Elena Méndez para pacientes de cáncer sin recursos. Había vendido su auto, liquidado inversiones, pedido préstamos para financiar el proyecto ambicioso necesario. La fundación ofrecería tratamientos gratuitos, apoyo psicológico, ayuda económica a familias necesitadas afectadas gravemente. Doña Beatriz cortó el listón inaugural con lágrimas, rodando por sus mejillas arrugadas de orgullo. Sofía se unió como voluntaria coordinando donaciones y eventos de recaudación de fondos mensuales importantes. Carlos diseñó la página web y campaña de redes sociales para difundir la misión. El primer año ayudaron a 30 pacientes y sus familias a enfrentar la enfermedad. Rodrigo encontró propósito en convertir su dolor en algo que salvara vidas de otros. Cada paciente que ayudaban era un tributo a Elena y a la pequeña Esperanza. En el aniversario de la muerte de Elena, Rodrigo visitó su tumba en el Panteón Francés. Llevaba girasoles frescos amarillos brillantes y una carta escrita para ella en papel blanco. La lápida de mármol decía: en Elena Méndez, de amor a esposa, hija, hermana. Siempre en nuestros corazones. San Rodrigo se sentó en el pasto verde junto a la tumba, hablándole como si estuviera viva. Le contó sobre la fundación, sobre las vidas salvadas, sobre cómo la extrañaba cada día. Pero ya no hablaba desde el dolor desgarrador, sino desde la gratitud profunda por haberla conocido. El sufrimiento lo había transformado en alguien más compasivo, presente, consciente de la fragilidad preciosa. Ya no trabajaba hasta tarde, sacrificando relaciones por ambición profesional vacía, sin sentido real. Ahora dedicaba tiempo a las personas, a los momentos, a las pequeñas alegrías cotidianas. En su muñeca llevaba la pulsera de plata que Elena usaba siempre desde su cumpleaños.
La tocaba cuando necesitaba sentirla cerca, recordando que el amor trasciende la muerte física. Una brisa suave movió las hojas del árbol sobre la tumba, como si Elena respondiera: «Gracias por enseñarme a vivir», susurró Rodrigo tocando el mármol frío con ternura infinita profunda. «Gracias por amarme suficiente para dejarme ir y obligarme a encontrar vida después de ti. Gracias por esperanza, por los recuerdos, por cada momento compartido juntos en esta vida. Te llevaré siempre conmigo hasta que nos volvamos a encontrar en algún lugar más allá». Se levantó limpiando el polvo de sus pantalones, sintiendo paz que no había sentido en meses. Caminó hacia la salida del cementerio con pasos más ligeros que cuando había entrado antes. El sol brillaba fuerte sobre la Ciudad de México, iluminando un nuevo día lleno de posibilidades. Rodrigo Méndez había aprendido la lección más dolorosa, pero más valiosa de su vida entera. El amor verdadero no termina con la muerte, sino que se transforma en legado viviente. Y él pasaría el resto de sus días honrando ese amor, viviendo plenamente como Elena deseaba. A veces el amor más grande es el que no grita, sino el que se sacrifica en silencio. Elena nos enseñó que amar no siempre significa quedarse. A veces significa tener el valor de alejarse para proteger a quien amamos del dolor. Rodrigo nos mostró que nunca es demasiado tarde para abrir los ojos, para perdonar, para estar presente cuando realmente importa. Juntos nos dejaron la lección más poderosa que el tiempo es el regalo más precioso que tenemos y no debemos desperdiciarlo en orgullo, en trabajo, en cosas que no importarán cuando lleguemos al final. Esperanza, la hija que nunca nació, se convirtió en el símbolo de todo lo que sacrificamos por amor y de cómo ese sacrificio puede transformarse en legado. La fundación que Rodrigo creó en nombre de Elena y Esperanza salvó vidas, convirtiendo el dolor en propósito, porque eso es lo que hacemos con el sufrimiento, no nos destruye o nos transforma en algo más grande, más compasivo, más humano. Que esta historia nos recuerde mirar a las personas que amamos hoy, no mañana, que nos inspire a soltar el orgullo y abrazar la vulnerabilidad, que nos enseñe que el amor verdadero no termina con la muerte, se convierte en las acciones que tomamos, en las vidas que tocamos, en el legado que dejamos. Elena y Rodrigo nos demostraron que incluso en la oscuridad más profunda, el amor encuentra la manera de brillar. Y esa luz, esa esperanza, vive para siempre en cada corazón que tocaron.